La Inquisición, 600 años de terror y tortura en nombre de Dios. Durante más de 6 siglos, la Inquisición fue una de las instituciones más temidas y crueles que la humanidad haya conocido. Bajo el pretexto de proteger la fe católica y salvar las almas, se instauró un sistema de control y represión que se extendió por Europa y el Nuevo Mundo, dejando a su paso un rastro de sangre, sufrimiento y miedo. La Inquisición no fue un solo tribunal ni un solo periodo, sino un conjunto de organismos y procedimientos que cambiaron con el tiempo, desde la Inquisición medieval del siglo XIII hasta la española que perduró hasta el siglo XIX. Sin embargo, a lo largo de su existencia, la esencia fue siempre la misma: perseguir y castigar a aquellos que la Iglesia consideraba herejes, brujas, judíos conversos, protestantes, científicos y cualquier persona que osara cuestionar la doctrina oficial. Orígenes y contexto histórico. La Inquisición nació en un contexto de profunda crisis social y religiosa. En el siglo XIII, la Europa medieval estaba marcada por guerras, peste, hambrunas y un sistema feudal rígido. La Iglesia católica era la autoridad suprema no solo en asuntos espirituales, sino también políticos y judiciales. La herejía, entendida como la desviación de la fe verdadera, era vista como una amenaza no solo religiosa sino social. Fue en este entorno donde el Papa Gregorio IX creó en 1231 el primer tribunal de la Inquisición, encargado de perseguir a los cátaros y valdenses, considerados herejes por negar la autoridad de la Iglesia. A partir de entonces, el poder inquisitorial se extendió por toda Europa con procedimientos que garantizaban la obediencia y la sumisión absoluta. Denuncias y arrestos, el inicio del tormento. El proceso inquisitorial comenzaba casi siempre con una denuncia anónima. Bastaba que alguien acusara a otro de herejía, brujería o prácticas prohibidas para que la maquinaria del Santo Oficio se pusiera en marcha. El acusado era arrestado sin previo aviso, generalmente en medio de la noche, y trasladado a una prisión que muchas veces era un calabozo oscuro, frío y húmedo. Los prisioneros eran incomunicados, privados de luz y alimento adecuado. El aislamiento prolongado era una forma de tortura psicológica, que debilitaba el cuerpo y la mente antes incluso de comenzar los interrogatorios. Métodos de tortura, instrumentos del horror. Los inquisidores disponían de una variedad de instrumentos diseñados para infligir dolor extremo sin causarla muerte inmediata. Cada método estaba pensado para quebrar la resistencia del acusado y forzar una confesión, que era la base legal para dictar sentencia. El potro. El potro era una tabla de madera sobre la que el prisionero era atado por las muñecas y los tobillos. Un torno de madera permitía ir estirando lentamente las cuerdas que sujetaban al reo, dislocando sus articulaciones, estirando músculos y tendones hasta el límite. Los gritos que producían estos estiramientos eran escalofriantes y a menudo escuchados por otros prisioneros. Algunos relatos hablan de víctimas que gritaban durante horas, mientras sus huesos se rompían bajo la presión. La tortura continuaba hasta que el acusado confesaba lo que los inquisidores deseaban o hasta que quedaba paralizado. ¿La garrucha? En este método, la víctima era suspendida por las muñecas atadas a la espalda, y se la levantaba con poleas hasta que los hombros se dislocaban por el peso del cuerpo. A veces, se añadían pesos a los pies para aumentar la tensión. Luego se soltaba bruscamente al prisionero, causando caídas violentas que destrozaban la espalda y los brazos. Este tormento causaba dolores insoportables y daños permanentes, pero la muerte no era el objetivo inmediato. La intención era hacer que el prisionero declarara bajo el sufrimiento. La cuna de Judas. La cuna de Judas era un dispositivo con forma de pirámide puntiaguda sobre la cual la víctima era bajada lentamente. La punta se insertaba en el ano o la vagina, causando heridas internas profundas y un dolor insoportable. Se usaba para humillar y destrozar físicamente, prolongando la agonía durante horas o días. Este método era especialmente utilizado con mujeres acusadas de brujería o promiscuidad, añadiendo una dimensión de tortura sexual y humillación. El tormento del agua. En el tormento del agua, la víctima era forzada a tragar grandes cantidades de agua o líquidos ácidos, a menudo a la fuerza mediante embudos o tubos. Esto causaba una sensación de asfixia y ahogo interno, además de dolores abdominales extremos y, en muchos casos, daños en los órganos internos. A veces, se combinaba con la suspensión de la víctima o golpes para aumentar el sufrimiento. Más horrores de la Inquisición y testimonios desgarradores. Las botas españolas. Uno de los instrumentos de tortura más temidos era conocido como las botas españolas.
Consistía en un par de aparatos metálicos que envolvían las piernas desde los tobillos hasta las rodillas. Mediante tornillos, los verdugos apretaban lentamente las botas, aplastando los huesos y tejidos hasta provocar fracturas múltiples. La víctima sentía un dolor agudo y constante, como si sus piernas fueran aplastadas por un gigantesco y frío peso. Este método podía durar horas o días, y se usaba para extraer confesiones o castigar desobediencias. El aplastapulgares. Aunque pequeño, el aplastapulgares era igualmente cruel. Se trataba de un dispositivo que comprimía los dedos de las manos o de los pies hasta que los huesos y las uñas se rompían. El dolor que causaba era insoportable, y en ocasiones, se combinaba con otras torturas para intensificar el sufrimiento. Torturas psicológicas. Además del sufrimiento físico, la Inquisición era experta en quebrar la mente de sus víctimas. El aislamiento prolongado en celdas oscuras provocaba la locura y la desesperación. Se usaban técnicas como privación del sueño, negarle al prisionero la posibilidad de dormir durante días, lo que causaba alucinaciones y debilitaba la resistencia. Falsas ejecuciones, hacer creer al acusado que sería quemado vivo o mutilado inminentemente para que confesara. Amenazas a familiares, se informaba al prisionero que sus seres queridos serían torturados o ejecutados si no confesaba. Testimonios forzados, obligar a los acusados a delatar a amigos y familiares para salvarse. Testimonios ficticios para ilustrar el horror. Me llamo Mateo. No sabía qué era la herejía. Un vecino me acusó porque discutí con él sobre la propiedad de un terreno. Me llevaron a la cárcel. En la noche, me pusieron en la garrucha. Sentí como mis hombros se dislocaban, y mis gritos rompían la quietud del castillo. Confesé cualquier cosa para que dejaran de torturarme, aunque sabía que era mentira. Soy Isabel. Me acusaron de brujería porque ayudaba a las mujeres con hierbas y remedios. Me hicieron beber litros de agua hasta casi reventar. Sentí que me ahogaba por dentro. Me ataron en la cuna de Judas y el dolor me consumió lentamente. Pero nunca confesé algo que no fuera verdad. Casos históricos y figuras emblemáticas. Giordano Bruno. El filósofo y teólogo Giordano Bruno defendió ideas revolucionarias. La infinitud del universo y la pluralidad de mundos habitados. En 1600, fue condenado por herejía y quemado vivo en Roma. Antes de morir, pronunció palabras que aún resuenan: quien nos quema, enciende la antorcha de nuestra gloria. Su muerte simbolizó la intolerancia y el fanatismo que caracterizaron la Inquisición. Galileo Galilei. Galileo fue obligado a retractarse de sus descubrimientos científicos, como la teoría heliocéntrica que colocaba al Sol en el centro del universo. En 1633, después de años de juicio y presión, se arrodilló ante el tribunal y negó públicamente sus ideas. Sin embargo, murmuró para sí: eppur si muove y sin embargo, se mueve. Galileo es un ejemplo del choque entre la ciencia y la doctrina religiosa, y cómo la Inquisición frenó el avance del conocimiento. Las brujas y la caza de mujeres. Durante siglos, miles de mujeres fueron acusadas de brujería. Las víctimas eran en su mayoría campesinas, curanderas o simplemente mujeres solas o marginadas. Se les atribuían pactos con el diablo, hechizos, y la muerte de vecinos mediante maleficios. Las pruebas eran absurdas: poseer un pedazo de hierba, tener un gato negro o simplemente no acudir a misa. Muchas fueron quemadas en la hoguera, estranguladas o ahogadas. Las zonas más afectadas fueron Alemania, Francia, Inglaterra y España. La Inquisición en América. Con la llegada de los conquistadores españoles a América, la Inquisición se extendió a las nuevas tierras. En ciudades como Lima, México y Cartagena, se establecieron tribunales inquisitoriales. Aquí, la persecución incluyó no solo a sospechosos de herejía europea, sino también a indígenas que practicaban sus rituales ancestrales, a esclavos africanos y a judíos conversos. La mezcla de racismo, colonización y fanatismo convirtió al Nuevo Mundo en un escenario de terror y violencia espiritual y física. Impacto social y legado de la Inquisición. La Inquisición instauró una cultura de miedo, donde la delación era común y la sospecha sembraba divisiones profundas en las comunidades. Su impacto se sintió durante siglos, frenando la libertad de pensamiento, la investigación científica y la diversidad cultural. Aunque oficialmente abolida en el siglo XIX,
Su sombra permanece en la historia como advertencia de los peligros del fanatismo y la intolerancia. Reflexión final. La Inquisición nos recuerda que el miedo puede justificar cualquier atrocidad si no hay límites éticos ni humanos. La tortura y la persecución en nombre de la fe dejaron cicatrices imborrables. Recordar esta historia es un acto de justicia hacia quienes sufrieron y un compromiso para que nunca más se repitan estos horrores. La persecución de los judíos conversos y musulmanes. Durante siglos, los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo para evitar la expulsión o la persecución, conocidos como conversos y moriscos, fueron uno de los principales objetivos de la Inquisición española. Muchas veces, la acusación de judaizante o moro oculto se usaba para enemistar familias, o eliminar rivales económicos y políticos. La vigilancia constante, las redadas nocturnas y las denuncias anónimas generaban una atmósfera de desconfianza perpetua. Miles de familias fueron expulsadas, torturadas o quemadas en las hogueras bajo sospecha de practicar en secreto su antigua fe. La tortura como herramienta política y social. La Inquisición no solo servía para perseguir herejes, sino que se convirtió en un instrumento para mantener el poder político y social de la Iglesia y la monarquía. En España, el Tribunal Inquisitorial funcionaba como brazo del Estado para controlar la población, sofocar disidencias y consolidar una identidad religiosa homogénea. El miedo a la tortura y a la ejecución se convirtió en un mecanismo de control social, donde cualquiera podía ser acusado, detenido y condenado sin prueba contundente. Más relatos desgarradores. Me llamo Ana. Mi delito fue leer libros prohibidos. Los inquisidores entraron a mi casa, me arrastraron al calabozo. No me dejaron dormir ni un instante. Me pusieron el potro y, cuando mis huesos comenzaron a ceder, me preguntaron si renunciaba a mis creencias. Con el cuerpo roto, firmé una confesión falsa. Soy Pedro, un humilde campesino. Un vecino me acusó de practicar hechicería porque curaba con hierbas. Me ataron las manos y me colgaron boca abajo durante horas, hasta que sentí que mis órganos se desplazaban. Dije lo que quisieron oír para que me dejaran vivir. El proceso inquisitorial, una farsa de justicia. Los juicios de la Inquisición estaban diseñados para condenar. El acusado tenía pocas posibilidades de defensa. No podía elegir abogado y la presunción era siempre de culpa. Las confesiones extraídas bajo tortura eran consideradas la prueba más fuerte, y a menudo se usaban testimonios forzados para incriminar a otros. El proceso podía durar meses o años, y la sentencia era casi siempre la muerte o la prisión perpetua. Las ejecuciones, el terrible final. La pena máxima era la muerte, que generalmente se ejecutaba mediante la hoguera. El condenado era llevado en procesión pública, con una vela encendida que simbolizaba su luz espiritual. Antes de ser quemado, muchos tenían la opción de abjurar, renunciar a sus creencias y salvar la vida. Sin embargo, la mayoría prefería morir antes que negar su verdad. Las hogueras eran espectáculos que combinaban terror y ritual religioso, con multitudes que asistían para purificar a la comunidad del mal. La Inquisición y la censura cultural. Además de la represión física, la Inquisición controlaba estrictamente la cultura y el pensamiento. Se establecieron listas de libros prohibidos, el índice de libros prohibidos, que incluían obras científicas, filosóficas y literarias consideradas peligrosas. Este control frenó el desarrollo de la ciencia y la literatura durante siglos, manteniendo a Europa en un atraso intelectual. Casos notables adicionales. Tomás de Torquemada. Como gran inquisidor de España, Tomás de Torquemada personificó la crueldad inquisitorial. Bajo su mando, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas. Su fanatismo y obsesión con la pureza religiosa marcaron una época especialmente oscura. El caso de la bruja de Zugarramurdi. En el norte de España, la aldea de Zugarramurdi fue escenario de una cacería de brujas en el siglo XVII. Cientos de mujeres fueron arrestadas, torturadas y muchas ejecutadas por supuestos pactos con el diablo. Las acusaciones se basaban en supersticiones y testimonios forzados. La caída y abolición de la Inquisición. A finales del siglo XVIII y durante el XIX, la Ilustración y los movimientos liberales comenzaron a cuestionar la autoridad religiosa y los métodos inquisitoriales. La Inquisición perdió poder y fue abolida oficialmente en España en 1834. Reflexión final extendida.
La Inquisición es un recordatorio sombrío del peligro que representa el fanatismo y la intolerancia cuando se combinan con el poder absoluto. Miles de inocentes sufrieron torturas indescriptibles y murieron por defender sus creencias o simplemente por ser acusados sin pruebas. Al recordar esta historia, debemos valorar la libertad de pensamiento, la justicia y el respeto a los derechos humanos para que nunca más se repitan estas atrocidades. Suscríbete y da like, así crecerá el canal y me motivará para hacer más vídeos. Gracias. Vídeo patrocinado por Libeart.store, donde encontrarás muchos artículos decorados como fundas de teléfono, camisetas, etc. Envío gratis a ciertos países. Entra ya.